Quedó planteado entonces el tema. Pedro, un gusto darte la bienvenida al programa. Me decías recién en el corte, fuera del aire, que digamos, el gobierno además incumplió con otras normas que se había impuesto cuando renegoció, se fijó ese lapso después de la crisis para renegociar las tarifas de servicios públicos y revisar la estructura de costos de la claro, la ley de emergencia económica que se dictó en enero del 2002, 6 de enero del 2002, obliga al Estado Nacional a renegociar los contratos de los servicios públicos, de todos los servicios públicos. Bueno, esta renegociación de las eléctricas y de las gasíferas tuvo distintas alternativas. Y le da los instrumentos para mantener congeladas las tarifas mientras se daba esa revisión. Claro, le daba las herramientas para rediscutir los contratos de concesión que se habían otorgado en la década del 90. Bueno, se retardó la renegociación, se hizo elástico el proceso. Finalmente en el 2005 se llegó a un acuerdo, luego de varias audiencias públicas que no eran audiencias públicas, pero se llegó a un acuerdo con las gasíferas y con las eléctricas, que autorizaban un aumento de tarifa del 15% promedio, a ser aplicados en lo inmediato al sector industrial y comercial, y a ser aplicados un año después al sector de usuarios residenciales. Eso iba acompañado de una revisión tarifaria integral, porque estos aumentos eran dentro de un plan de emergencia, digamos, de un periodo de emergencia. Se llevaba adelante una revisión tarifaria integral que iba a readecuar todo el sistema tarifario, todo el régimen, en función de la nueva estructura de costos, y esto se acordó que estuviera en vigencia en marzo del 2009. Sin embargo, quedó suspendido por tiempo indeterminado en ambos sectores. No fue reemplazado por los aumentos que vamos a ver hoy. Y se aplicaron estos aumentos que vamos a ver hoy, que no tienen nada que ver con la renegociación contractual que se llevó adelante en 2005. Con lo otro quedó pendiente con una espada de Damocles, digamos. Puede venir un nuevo ajuste de las tarifas. Queda pendiente de cumplimiento el acuerdo del año 2005, que era un aumento de tarifa del 15% promedio, y la revisión tarifaria integral que implicaría otro reajuste de tarifas. Esto quedó suspendido por el tiempo que el Poder Ejecutivo determine para aplicar estos dos incrementos en forma tan unilateral como se ha aplicado. Vamos a ver ahora. Vamos a repasar eso. Señor director, si podemos ver, este es un trabajo que hizo precisamente la asociación que preside Pedro. Tenemos algunas placas que hemos preparado para ver qué sucedió con la estructura del gas natural. Este es la primera categorización de clientes que se hizo en el 2004. Claro, antes de esta recategorización del decreto 181, todos los usuarios residenciales pagábamos la misma tarifa. Para el caso de Gas Natural Ban, en aquel momento se pagaba 14 centavos con 42 era milésimas. El mismo que era el criterio para todos. Todos pagamos la misma tarifa. El que consumía 100 metros cúbicos o 1000. A partir de este decreto del año 2004, se crean tres categorías, R1, R2 y R3, menos de 500 metros cúbicos anuales, que es... Anuales. ¿Cuánto es 500? No existe. Ese consumo prácticamente es para una persona mayor que viva sola, que tenga una cocina, que no use o sea, muy poco. El termo, ni calefón, ni el horno. Después de 501 a 1000 y más de 1000. En realidad el grueso del consumo residencial de una familia tipo está en el R2 o en el R3. En el R3. Pero eso fue modificado luego. ¿Podemos ver la como segunda? Vemos en la segunda placa. La segunda placa, señor director, si podemos ver. Aquí hay otra segmentación. Y aparecen 2, 4, 6, pasan a ser 8 categorías. Teníamos 3 y vamos a 8. Exactamente. Se mantiene el criterio inicial y se abren estos. Claro. ¿Y qué va a suceder? A partir del R31, de la categoría R31, de entre 1001 y 1250 metros cúbicos de consumo de gas anuales, se va a aplicar el aumento que comienza en esa fecha, en septiembre del 2008. En esta franja, de 1001 a 1800 y más de 1800. Para acá viene el aumento. Exactamente. Podemos ver la siguiente placa, señor director. Aquí viene uno de los criterios de aumento. En las franjas más de menor consumo, el aumento fue mínimo, 1,6%. Este es el valor base del metro costaba cúbico. 16 centavos con 67 milésimos, pasó a costar 16,94 en el R1, pero en el R3-4 ya cuesta 22 centavos con 66, lo cual aumentando un 35. Un aumento del 35%. Ese es el primer incremento. Que se da
otro aumento de tarifas posterior. Que lo vamos a ver ahora. Que lo vamos a ver ahora. Vamos a la nueva placa. Exacto. Otra resolución también del gobierno de diciembre del 2008. Tengan en cuenta esto, porque es cuando empieza a faltar el dinero de la caja pública. Mencionemos, Javier, que es retroactivo al 1 de noviembre. Lo hacen retroactivo y otra vez mantienen el criterio de no aumentar para abajo, pero aumentan en el resto de las categorías que, como vimos y Pedro nos explicó, la mayoría del consumo domiciliario está en esa franja. Y el R34 tiene un valor ahora de 29 centavos con 46, lo que antes costaba 16,62, entonces acumula un aumento del 75%. 75%. ¿Podemos ir a la otra placa? Estos son los cargos que se crean cuando se crea un fondo fiduciario que dice, si nosotros tenemos que importar gas o tenemos que comprar gas nuevo, lo van a pagar los usuarios. Esto como cuando nos ponían las casillas de peaje y después nos obligaban a pagar, lo van a pagar los usuarios porque tenemos que asegurar que se abastezca el mercado interno. Entonces crean otro fondo que es un cargo extra, que es un impuesto, Javier, que es un impuesto que se crea por un decreto del Poder Ejecutivo, con lo cual nosotros, las entidades de consumidores, junto con el Defensor del Pueblo y distintas organizaciones, un impuesto decimos por decreto que es ilegal, porque los impuestos los puede crear únicamente el Congreso de la Nación. Se ha creado un impuesto al que, como se ve en la pantalla, al valor que se le fija, se le aplica el IVA. Además, otro impuesto. O sea, tenemos una doble imposición, un impuesto más otro impuesto que es el IVA. Después lo vamos a ver en la factura. Exacto. Fijémonos bien en la placa. Cuando tenemos un consumo de 1.001 metro cúbico a 1.250 metros cúbicos por año, tenemos un incremento por metro cúbico de 5 centavos más IVA. Más IVA. Luego de 13 centavos con 50 más IVA. Hasta 27 más IVA. Exacto, hasta 27 centavos más IVA. ¿Qué quiere decir? Que esto se le suma al valor que teníamos del metro cúbico. Teníamos un aumento del 75% en la categoría alta y ahora con esto pasamos a un aumento de ¿cuánto? Así es. En esta categoría R34 240%. El valor del metro cúbico pasa a costar 56 centavos con 46 milésimos y acumula un aumento de 240%. Vamos a la última placa, señor director, porque nos está comiendo el tiempo. Esto es lo que dijo el ministro de Vivienda cuando presentó el aumento. Dijo que el 52% de los hogares adheridos a la red de gas, los sectores menos pudientes, no habrá cambios en la tarifa que pagan hoy. Esto lo dijo en la conferencia de prensa del 19 del 2. Para el restante, las subas son del 10 al 30%. El 52% no queda excluido. En primer lugar, las subas no parecen ser del 10 al 30%. En primer lugar, decimos nosotros, en base a datos concretos, reales y verificables, que el aumento de los 1.000 metros cúbicos de consumo hasta los 1.800 alcanza al 80% de los usuarios de gas natural de todo el país. Y como se vio en los cuadros que vimos, no son ni del 10 ni del 30%. No, son mucho superiores. Aquí vemos una tarifa de una factura de Metrogas y lo que decíamos muy rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo, aquí hay una doble imposición del IVA, ¿sí? El IVA nos aparece, no la vas a ver, Pedro, acá, no la vamos a ver. Pero el lector la va a ver, acá la vas a ver. Nos están cobrando el IVA general y nos están cobrando más abajo el IVA por el fondo fiduciario, que es en realidad un impuesto. Y acá tenemos un ajuste de tarifas según la resolución 466 y 566, que equivale a pagar el ajuste tarifario que se produjo en el año 2007, retroactivo al año 2005, pagadero en 55 cuotas. ¿Eso es legal? Bueno, la retroactividad nosotros consideramos que nunca es legal, porque constitucionalmente no hay ninguna norma que sea retroactiva. Por lo tanto, no debiera haber ningún ajuste de tarifas que pueda ser retroactivo. Pero lamentablemente para el gobierno nacional las retroactividades son materia común y así lo dispone. Pedro, ¿te quedaste enojado? Bueno, en el próximo bloque vamos a ver lo que pasa con la electricidad. Te vas a enojar un poco más.